Celular nos enseñan muchas vías de señalización complicadas, pero existe una vía que va casi en línea recta del receptor al ADN. Hoy vamos a entender la vía JAK-STAT. Primero tenemos que saber quiénes participan en esta vía. Participan ligandos, llanos quinasas, STAT y el receptor asociado a tirosina quinasa, del que vamos a describir su estructura y funcionamiento. Al final vamos a ensamblar todas las piezas y vamos a detallar el proceso en sí. Hay que comenzar por los ligandos de la vía STAT, los que van a activar esta vía. Principalmente van a ser citoquinas. Podemos encontrar a interferones y al factor estimulante de formación de colonias de granulocitos y macrófagos. También podemos encontrar a eritropoyetina, prolactina y hormona de crecimiento. Cada uno de estos ligandos va a interactuar con un JAK respectivo y a un STAT respectivo. Y van a tener respuestas diferentes. Por ejemplo, interferón gamma activa macrófagos. Prolactina estimula producción de leche. Bueno, ya detallando esto, vamos a describir a las llanosquinasa. Son una familia de proteínas que en el humano son 4 miembros: JAK1, JAK2, JAK3 y TYK2. Cada uno de estos tiene gran homología entre sí, solo se diferencian por unos cuantos aminoácidos. Y bueno, esta familia se caracteriza por tener 7 segmentos con homología de JH1 a JH7. Cada uno de estos va a formar un dominio respectivo en sí. Por ejemplo, JH1 forma el dominio quinasa. Este dominio quinasa sirve para fosforilar. ¿Y qué va a fosforilar? Va a fosforilar tanto al receptor para activarlo y va a fosforilar al STAT. Bueno, y eso es lo que va a encargarse este dominio, que está en el C terminal. Aquí también va a poseer una tirosina en específico que va a hacer que, como vamos a ver después, un JAK va a fosforilar a otro JAK y un JAK va a fosforilar a otro JAK para transautofosforilarse. Pero no se preocupen, lo vamos a ver después. Tienen un segmento JH2 pseudoquinasa que prácticamente controla la actividad quinasa. Si hay una mutación aquí, la proteína JAK va a fosforilar cualquier cosa que se atraviese, cualquier tirosina. Y no es la cuestión es que controla la actividad de Después, los segmentos JH3 y parte de JH4 forman un dominio SH2. Los dominios SH2 sirven para unirse a fosfotirosinas y va a ser muy importante junto al dominio FERM, que está compuesto por JH4 hasta JH7. ¿Para qué sirve este dominio FERM? Pues estos dos, como vemos en esta imagen, van a servir para que se unan al receptor. Van a unirse al receptor mediante la interacción de dominios por parte de las JAK, el FERM y el SH2, y por parte del receptor sus dominios TBOX1 y TBOX2. Y bueno, la misma estructura y la misma función está en cada uno de la familia JAK. Pasemos a hablar de las proteínas STAT. Estas conforman una familia de 6 miembros en el ser humano, de STAT1 a STAT6, aunque por ejemplo STAT5 tiene 2 isoformas. Cada una de estas proteínas tiene esta estructura que ven aquí. Primero vamos detallando cada dominio. Tiene un dominio N-terminal. Este dominio va a servir para que se pueda dimerizar esta proteína, porque no actúa como monómero. O sea, para que tenga un efecto en el núcleo va a tener que estar como dímero. También tiene un dominio de hélice superenrollada. Este va a servir para la interacción con otras proteínas y para el transporte nuclear. Tenemos al dominio de unión al ADN. Este dominio va a unirse a secuencias GAS,
ICRE del ADN, que son secuencias específicas para STAT, para que ahí regule la transcripción. Luego tenemos al dominio LK o dominio linker, que también sirve para la unión y para la estabilidad de esta proteína. Tenemos al dominio SH2. Este dominio, como dijimos antes, sirve para que se una a fosfotirosinas y es muy importante porque va a permitir que se una a la cola del receptor y también que el STAT se dimerice. ¿Por qué? Porque al dimerizarse van a interactuar entre sí, como vamos a ver después. Y tiene tal vez al dominio más importante de todos, al dominio de activación de la transcripción. Aquí también se encuentra un aminoácido específico, la tirosina 701. Aquí es donde el STAT va a ser fosforilado para su activación. Bueno, como vamos a ver después, va a ser fosforilado por el propio Jack. El STAT funciona con dos formas. STAT 1, bueno, claro, es con la forma antiparalela y la forma paralela. Detallemos cada uno. La forma antiparalela no es la más común. De hecho, solo participa en vías no canónicas. Para esta forma no necesita ser fosforilada. Y participa en función mitocondrial, función del retículo endoplasmático, también regulación epigenética, interacción con histonas y todo eso. Pero al no ser la vía principal, no se conoce mucho aún. Y de la que más se conoce es de la forma paralela. La forma paralela, ¿por qué se llama paralela? Porque si trazamos una línea aquí, literalmente esta mitad es igual a la otra mitad. Aquí participa como dímero. Acá hay una stat y acá hay otra stat. Y bueno, claro, aquí vemos representado todos los dominios que hemos detallado. Aquí está SH2, el dominio linker, el dominio de unión al ADN, el dominio de hélice superenrollada, y aquí tenemos al ADN. Ya sabemos que interactúa en secuencias gas e ISR. Y bueno, aclaro, aquí está la tirosina 701, que ya dijimos que ahí es donde va a ser fosforilado para su activación. Vamos a hablar del receptor asociado a tirosina quinasa, específicamente del receptor de citoquinas. Como vemos en esta imagen que saqué de este artículo, tiene tres segmentos. Un segmento extracelular que posee un dominio de unión a ligando. Aquí es donde se va a unir la citoquina o la hormona de crecimiento, la prolactina, los ligandos que ya dijimos antes. Bueno, aquí tiene un segmento transmembrana con un dominio transmembrana que sabemos por teoría que está compuesto por alfa hélices. ¿Por qué alfa hélices? Porque al tener esta forma va a esconder los aminoácidos polares en el centro, mientras que los aminoácidos apolares van a estar en los extremos interactuando con la membrana, que es apolar también. Después va a tener un segmento intracelular. El segmento intracelular va a tener un dominio de unión a proteína tirosina quinasa intracelular, o sea, los JAKs. Pero ¿por qué posee este dominio? El receptor asociado a tirosina quinasa, a diferencia de un receptor tirosin quinasa, un RTK, no tiene actividad quinasa intrínseca. O sea que por sí mismo no puede fosforilar a ninguna proteína. Y como sabemos, fosforilar a una proteína generalmente la activa. Por lo que para fosforilar va a tener que unirse a JAKs. O sea, los JAKs van a tener que apoyar a receptores de toquinas. Algo que
algo que detallar es que los jacks se unen de forma no covalente al receptor de citoquinas y también eh, se da una unión constitutiva, o sea, antes de que se active la vía, ya está ahí el jack junto a su receptor. Ahora hablemos sobre su funcionamiento. Como vemos en esta imagen, primero tiene que llegar el ligando. Cuando llegue el ligando, el receptor se dimeriza, porque al principio está como monómero, solo ahí unido con su jack. Pero al llegar la citoquina, se dimerizan. Al dimerizarse, se van a aproximar. Y en esta aproximación, los jack interactúan entre sí y se activan en una tirosina. Después, cuando estos jack ya están activados, van a fosforilar una tirosina del receptor. De esta forma, pero ¿para qué sirve que se fosforile el receptor? O sea, ¿para qué? Bueno, cuando el receptor ya esté activo, va a servir de unión, de sitio de unión para el STAT, o sea, la proteína transductora de la señal. Y cuando el jack esté por aquí unido mediante sus dominios SH2, el jack lo va a fosforilar. Y bueno, claramente el receptor no puede quedar así. Tiene que modularse, porque si tuviera actividad constitutiva, o sea, que siempre está activo, esto podría llevarnos a consecuencias graves como el cáncer. Y bueno, vamos a ver cómo se modula después. Tal vez haya quedado algunas dudas acerca del paso 2, así que lo vamos a detallar un poco más con la siguiente imagen. En primer lugar, ya sabemos que llega el ligando y el receptor. Bueno, hay una cadena de receptor y acá hay otra cadena de receptor y se acercan, o sea, se dimerizan. Ya. Al acercarse también estos jack se aproximan entre sí y al estar muy muy cerca, este interactúa con este y este interactúa con este. Van a fosforilar sus tirosinas en un proceso llamado fosforilación cruzada o transautofosforilación. Y al estar activos van a fosforilar una tirosina en la cola del receptor. Y bueno, ahora vamos a ver para qué sirve eso. Ya sabemos cómo llega todo esto aquí y cómo llegó esta fosfotirosina al receptor. Ahora, esa fosfotirosina va a servir para el reclutamiento de proteínas STAT. Cada cadena de receptor va a reclutar a una STAT. Esta STAT se une a la fosfotirosina mediante su dominio SH2. Ya. Al estar asociado al receptor, Jack va a tener un último trabajo. Va a fosforilar a una tirosina del STAT. Y bueno, al fosforilar el STAT va a hacer que se libere del receptor. Va a perder afinidad por esta fosfotirosina y van a tener afinidad entre sí, como vamos a ver en la siguiente imagen. Al liberarse del receptor, sus dominios SH2 van a interactuar entre sí. Mira, aquí está el SH2 y aquí está la fosfotirosina y fosfotirosina, formando un dímero. Este dímero es el que va a traslocar por el núcleo a través del poro nuclear mediante secuencias NLS y las importinas. Ya. Ahora va a pasar al núcleo, en donde, como dijimos antes, va a buscar secuencias gas o ISR en el ADN. Bueno, aquí lo representa como secuencias de regulación cis de respuestas citoquinas.
pero los STAT no van a actuar solo ellos mismos, van a necesitar de otras proteínas coactivadoras y van a formar el complejo de regulación de la transcripción. Y bueno, ¿qué respuesta va a tener esto? Va a tener una transcripción de un gen en específico. O sea, va a poder aumentar o disminuir la transcripción según el organismo lo requiera. Y alguna de estas proteínas que me gustaría mencionar es una proteína llamada SOCS. Esta SOX va a ser importante para la regulación negativa de este proceso, como vamos a ver en la siguiente imagen. Para finalizar vamos a ver un pequeño repaso de toda la vía, pero esta vez también vamos a enfocarnos en algunas proteínas que inhiben a esta vía. Todo comienza normal con el ligando, que puede ser una citoquina o una hormona de crecimiento, prolactina, que ya hemos visto antes, que llega y se une al dominio de unión al ligando del segmento extracelular del receptor. Bueno, al unirse, ya sabemos que el receptor se dimeriza y al dimerizarse se acercan y sus JAK interactúan entre sí, transautofosforilándose. Eso es lo normal. Pero en este caso, CD45, que es una proteína fosfatasa de tirosinas, puede inhibir. ¿Y cómo inhibe? Rompe el fosfato de las tirosinas de los JAK. O sea, vuelven a su estado normal, a su estado inactivo. Bueno, esa es una forma de inhibir esta vía, pero hay algunas más. Bueno, en este caso, JAK se transautofosforiló e inclusive ya fosforiló la cola del receptor. Yep. Aquí es donde puede actuar SOX. SOX ya dijimos que es uno de las proteínas de las que puede aumentar o disminuir su transcripción. Bueno, SOX puede inhibir esta vía mediante una competencia. ¿Qué competencia? Literalmente le puede quitar el sitio de unión a las STAT. O sea, estos también tienen dominios para unirse a la fosfotirosina del receptor. De esta forma le pueden quitar el sitio a STAT y ahí puede quedar la vía. O también puede hacer que los JAK pierdan su función de fosforilar y la vía también puede quedar ahí. SOX puede formar un complejo junto a Gulin 5 y a elongina B y C. De esta forma puede degradar mediante poliubiquitinación a las proteínas STAT o a las proteínas JAK. De esta forma las manda al proteasoma, que es donde se destruyen a las proteínas. Es un pequeño cilindro en donde se destruyen las proteínas. O sea, de forma coloquial se hace picadillo con las proteínas porque se destruyen y solo quedan aminoácidos. Pero bueno, esa es la otra forma de la que puede actuar SOX. También pueden actuar otras fosfatasas de tirosina y pueden quitar estas tirosinas. Estos fosfatos en las tirosinas. Pero digamos que ninguno de estos actúa. La vía ocurre normal, JAK activa las STAT fosforilándolas. Estas se liberan o bueno, se disocian de la cola del receptor y se unen entre ellas mismas, formando el dímero de STAT. Aquí también pueden actuar otras fosfatasas desfosforilando, pero bueno, si no hay estas fosfatasas, trasloca al núcleo. Al traslocarse al núcleo, ya sabemos que interactúa con secuencias del ADN llamadas GAS o también las secuencias ISR. Ahí están. Bueno, aquí llega la última esperanza de inhibir esta vía, a las pías.
Las vías pueden inhibir la vía de... Bueno, una de las formas es reclutar a proteínas correpresoras que van a inhibir el cambio de la transcripción. O sea, STAT va a quedar sin efecto. O también puede hacer que STAT no se una al ADN. O sea, ni siquiera llegue a las secuencias GAS o ISRE. Y tiene una tercera forma de inhibir esta vía, mediante sumohilación. Las vías pueden actuar como sumo E3 ligasas, o sea, a este dímero de STAT puede añadirle unas pequeñas proteínas llamadas sumo, y estas actúan como parecido a la ubiquitina y pueden mandarlo a degradar también. Y bueno, son las proteínas que pueden inhibir a esta vía. Vías, PTPs y SOX. Y bueno, así es como acabamos este interesante capítulo acerca de la vía JAK-STAT. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo video. Adiós.